Buenos días, mi nombre es Angélica Rodríguez Martínez y le voy a hacer un resumen de la unidad de la materia de filosofía de la educación. La educación, tal como la conocemos hoy en día, viene siendo el resultado de un largo camino lleno de ideas, de luchas y de transformaciones. Cada época histórica y cada pensador aportaron algo significativo que todavía influye en cómo aprendemos, enseñamos y cómo entendemos el papel de la escuela. En esta exposición le voy a presentar de una forma, diría, sencilla, los principales momentos, las figuras y algunos conceptos que han marcado la evolución de la educación desde las civilizaciones antiguas hasta la realidad de hoy en día de la educación dominicana actual. Mi intención es que ustedes puedan comprender cómo el pasado ha moldeado nuestro sistema educativo y por qué es importante analizarlo. Mi objetivo es claro, es explicar de una manera más fácil los fundamentos filosóficos y la evolución histórica de la educación, para que así se pueda reconocer cómo cada etapa aportó ideas, modelos y hasta transformaciones que todavía han influido en nuestra formación actual. En la primera unidad trabajamos la fundamentación de la filosofía educativa. En esta analizamos los principios, los valores y los fundamentos que sostienen la educación. Se explica por qué educamos y qué buscamos lograr y cómo la filosofía orienta este proceso. En esta unidad, yo aprendí que la educación nace de preguntas más profundas sobre el ser humano y que detrás de todo lo que hacemos en la escuela hay principios y valores que le dan sentido a esto. En la unidad 1, donde tratamos la fundamentación de la filosofía de la educación, en esta unidad pude analizar los principios, los valores y los fundamentos que sostienen la educación, explicando el por qué educamos, qué buscamos lograr y cómo la filosofía orienta este proceso. Lo que me dejó de enseñanza esta unidad fue que la educación nace de preguntas más profundas como sobre el ser humano y que detrás de todo lo que nosotros hacemos en la escuela hay principios y valores que le dan sentido a lo que hacemos. También en la unidad 1, donde tratamos la fundamentación de la filosofía de la educación, en esta unidad pude analizar los principios, los valores y los fundamentos que sostienen la educación, explicando el por qué educamos, qué buscamos lograr y cómo la filosofía orienta este proceso. Lo que me dejó de enseñanza esta unidad fue que la educación nace de preguntas más profundas como sobre el ser humano y que detrás de todo lo que nosotros hacemos en la escuela hay principios y valores que le dan sentido a lo que hacemos. También en esta unidad también tratamos el origen y los precursores de la filosofía de la educación, donde mencionaremos pensadores como Sócrates, Platón, Aristóteles, quienes iniciaron la reflexión de cómo y para qué enseñar. También el origen de la filosofía educativa desde Platón. Platón sostenía mucho su idea de ayudar a las personas y eso. Él proponía formar ciudadanos justos y con valores. Su modelo se enfocaba en el carácter, en el bien común y la educación como base del orden social, vamos a decirlo así. Entre los conceptos y la valoración de las filosofías de la educación de esta unidad, tenemos que la filosofía de la educación la definió como la disciplina que analiza el sentido, los fines y los métodos de enseñanza. Esto le permitió tomar mejores. En la unidad 2 vamos a ver la educación taína y colonial. En la educación taína, esta era comunitaria y más práctica. En la colonia, la enseñanza era dominada por la Iglesia y por España. También esto marcó el inicio de la educación dominicana de nosotros. Los taínos, ellos enseñaban mediante ejemplo, también la tradición oral y los trabajos colectivos. Ellos promovían valores, agricultura, pesca y también el respeto a las autoridades.
En la educación medieval, la iglesia fue la que controló la enseñanza. También en esta época surgieron las universidades y las escuelas, estas escuelas centradas en la religión, en filosofía y en arte. Y en la educación precolombina, las grandes civilizaciones americanas, ellas educaban según su costumbre, según los valores, oficio y arte, religión, también las formaciones militares. En esta unidad comprendí que nada empieza desde cero. Los grandes pensadores como Sócrates, Aristóteles y Platón fueron quienes comenzaron a preguntarse que cómo mejor era enseñar. Me impactó mucho ver que Platón veía la educación como un camino para sacar lo mejor de cada persona. Algo que todavía sigue siendo hoy en día, sigue teniendo sentido hoy en día, vamos a decirlo así. También aprendí que educar no era solo enseñar, que era formar ciudadanos con valores, con caracteres, también formar ciudadanos para poder vivir mejor en sociedad. También entendí que pensar en cómo mejorar la educación ayuda a mejorarla, porque nos permite saber por qué enseñamos y cómo. En esta unidad entendí que pensar la educación ayuda a mejorarla porque nos permite saber por qué enseñamos y cómo hacerlo de una mejor manera. En la unidad que trabajamos la educación taína y colonial, en esta yo descubrí que nuestra educación tenía raíces pero muy antiguas. Primero eran comunitarias y prácticas y luego pasaron a ser influenciadas por la iglesia durante la colonia. También en los taínos aprendí que los taínos educaban a través de su ejemplo y del trabajo colectivo también, algo que muestra que la educación siempre estuvo presente en nuestras raíces y nuestra cultura. En la educación medieval aprendí cómo la iglesia tuvo el control de la enseñanza durante esos siglos y cómo surgieron las primeras universidades, que es algo muy importante para saber. En la educación precolombina me sorprendió mucho ver que las civilizaciones americanas tenían un sistema educativo bien organizado y ellos lo organizaron según su forma de vida y según sus culturas y creencias. En la educación en la nación y en la Primera y Segunda República, en esta yo aprendí cómo los cambios políticos afectaron directamente a las escuelas y que poco a poco fue naciendo el pensamiento educativo dominicano. En esta unidad pude aprender esto. También, viendo este tema, entendí los restos educativos de esa etapa y que cómo cada cambio dejó huella en el sistema educativo. Aquí entendí que la educación dominicana no se puede separar de nuestra historia política y social. También en esta unidad, en el tema de la Primera República y la anexión, aprendí detalles muy importantes sobre cómo se educaba en esos años y quiénes eran los responsables de esos procesos. Dentro de figuras y algunos hechos que me impactaron, fue conocer pensadores dominicanos como Bono, como Hosto, como Villini y otros que lucharon también por mejorar nuestra educación. En la intervención norteamericana y en la época de Trujillo, comprendí que cada etapa política cambia la educación. También la cambia, ya sea para bien o para mal, pero la cambia. En la educación en la época de Trujillo aprendí cómo la educación puede usarse de una forma para formar ciudadanos, pero también para controlar ideológicamente, dependiendo del poder político. Entendí cómo la globalización y los cambios de gobierno afectaron las escuelas y obligaban a adaptarles. En la Guerra de Abril e intervención de 1965 me impactó ver cómo los conflictos afectaban directamente a la enseñanza. En la educación, en los 12 años de Balaguer, aprendí sobre la modernización educativa, también sobre las desigualdades y los controles políticos que hubo en ese tiempo. La función del Estado. Después de ver todos estos temas de cada unidad, me di cuenta que la educación no es solo algo que uno estudia porque sí, sino que es un proceso que viene desde mucha historia, mucha cultura.
luchas, cambios y personas que aportaron muchas ideas para que hoy en día podamos aprender de una manera más consciente, más fácil. Me impactó mucho ver cómo cada época dejó su marca, desde los taínos hasta la globalización, y que todo esto tiene que ver mucho con lo que somos hoy en día como país y como estudiantes. Lo que más me llamó la atención es que educar no es repetir contenidos, sino formar valores, despertar los pensamientos críticos y que también ayudar a que otros desarrollen su propio camino.